Bueno, todos sus lugares, hermanos, hoy nos toca el tema de adoremos a Dios en familia. Hemos estado viendo, o estuvimos viendo durante todo el trimestre, lecciones de familia. Hemos estado también analizando diferentes condiciones. Hemos visto, por ejemplo, el hombre y la relación del hombre, cómo Dios influye en él con la mujer con el hombre, los dos con los hijos, el comportamiento de los hijos hacia los padres. Y hemos visto, bueno, ya bastantes temas y hoy nos toca concluir. Así que voy a hacer una pequeña reflexión, espero que sea pequeña, en el sentido de que pues Dios ha diseñado la familia. Y si nosotros entendemos que Dios diseñó la familia, bueno, agarremos ese cúmulo de enseñanza que tenemos y podamos alabar a Dios por todo lo que Él es, reflexionando en todo lo que tenemos. Si Dios ha permitido que tú estés en pareja, bendícelo. Y si no, también bendícelo, porque hay cosas en esto, hay bendición en esto, porque Dios está formando las personas que somos. Y quiero que me sigan en esto. La familia no es esposo y esposa. La familia es lo que ha venido a ser la unidad familiar que nos forma. No es solamente el esquema que tradicionalmente seguimos, porque hay personas que se sienten incompletas cuando hay alguna circunstancia como esa y no debería ser. La Biblia no lo maneja así. Hemos tenido muchísimas enseñanzas de la Biblia de diferentes maneras y podemos nosotros entenderlo de esta manera. Así que vamos a iniciar, hermanos, diciendo que Dios diseñó la familia. Y al diseñar la familia, hermanos, formó al hombre y a la mujer y los formó a imagen de completos, no los diseñó como un complemento, que si no está la mujer con el hombre, ya no es completa, ni viceversa. El hombre con la mujer, si no está con ella, tampoco es completo. Eso no es correcto. Son complementos, verdaderamente, porque Dios así lo hizo, pero ambos tienen la imagen de Dios. ¿Pues tienen eso? Y entonces los hijos vienen a ser la imagen también de Dios, de cada uno de ellos con sus características, y entonces Dios está formando a las personas como Él decide, pero con las dos personas que forman imagen perfecta de nuestro Dios. También podríamos decir, hermanos, que nosotros somos el cuerpo de Cristo y tenemos características de Cristo todos. Pero no es que yo sea un dedo y me parezca así como un dedo y los demás sean un corazón y un ojo y tengamos la forma de ese ojo. Lo decimos como una relación específica, pero cada uno de nosotros puede reflejar el carácter completo de Cristo. No estamos siendo parte del carácter de Cristo. Cristo ha venido y ha influido en nuestra vida de manera completa. Y es necesario que nosotros entendamos que somos completamente en Cristo y podemos ser hermanos de Cristo reflejando toda su gloria en obediencia y en gratitud y en comportamiento y en palabra y en pensamiento, en disciplina, en entrega, etcétera, pero que somos juntos el cuerpo total de Cristo. Y si no entendemos esto, entonces el complemento no puede darse. Si tú haces las cosas parciales, entonces no estás empujando. Si yo hago las cosas parciales, entonces no empujo y por lo tanto no lograríamos el propósito que Dios tiene para la familia. Dios formó y modeló al hombre y a la mujer y luego los bendijo con hijos. Esto es lo primero que nosotros tendríamos que ver. Génesis 1, 27 y 28 dice, y Dios creó al hombre a su imagen y a la imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, ambos. Y les dijo, fructificad y multiplicad y henchid la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces de la mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Casi. ¿Se alcanza a apagarla, no? ¿Alcanzas a verlo tú? Sí. Entonces ya. Todavía. Dios, hermanos, diseñó el diseño de Dios para la familia tiene mayor alcance. No es solo que formó al hombre y a la mujer para hacer esa unidad, para vivir en familia, que es el núcleo de comunidad básico. No es solamente el formarlo de esa manera, sino que hay muchas extensiones y hay muchos alcances que nosotros tendríamos que ver con la familia. Hemos visto varios ejemplos de cómo la familia se formó y vimos a Jacob, y vimos a Abraham, y vimos a varios otros personajes que nos dijeron historias de su vida que tuvieron errores y que así se formó la familia de la cual procede nuestro Salvador. Y nosotros entonces tendríamos que entender que esas familias tuvieron algunos conflictos y los resolvieron. Y esto es parte del diseño que Dios ha hecho. Miren, vamos a ver una breve historia de la familia. Inició en pareja con Adán y Eva.
Pero al principio crió Dios al hombre solamente y luego dijo, no es bueno que el hombre esté solo, entonces hay pareja. Y hizo a Eva. Y entonces juntos iniciaron este propósito. Esta pareja se convirtió en la primera familia y el origen de las familias de la tierra. Por las decisiones de Abraham se afectaron todas las familias, no fue nada más una, todas las familias que provinieron de él, todas fueron afectadas dada la desobediencia. Cuando obedeció, la familia prosperó. Pero cuando desobedeció su familia, y todas las familias fueron seriamente afectadas, todas y cada una de ellas. En la siguiente parte, los hijos de Adán heredaron el parecido físico, pero también su naturaleza pecaminosa o pecadora. Y aún así, Dios no abandonó la familia. No dijo, porque son pecadores, los voy a dejar a su libre voluntad, porque si lo hiciera así, entonces los hubiera condenado a destruirse. Dios estuvo con ellos en cada paso, a pesar de su pecado, a pesar de su pecado. Y estuvo bendiciéndolos también con hijos, también, porque los hijos siguen siendo una bendición, a pesar de su pecado, a pesar de sus errores. Caín no siguió las indicaciones, pero fue bendecido por Dios también, con hijos. Y pobló una parte de la tierra. Obedeció a Dios en eso, digámoslo así. Y Dios estuvo bendiciendo también. Y seguramente, hermanos, en mi corazón lo tengo, que Dios estuvo llamando a cada uno de los descendientes de Caín también. Más adelante en la historia, Dios escogió a Abraham, que no era perfecto, ya lo vimos también, pero lo usó para bendecir al mundo con su familia. Y él y su descendencia han bendecido al mundo hasta hoy. Hoy nosotros podemos ver las bendiciones de esa familia todavía. Y también, hermanos, son ejemplo de que no son perfectos y de que se han equivocado y que han desviado el camino. Hoy hemos visto cómo ha habido gente que ha sido dañada por las decisiones de los descendientes de Abraham. Que las decisiones no han sido del todo correctas y han afectado a miles de personas. Y ha habido muchos daños en Israel. Y muchos daños en las tierras de alrededor. Y que ahorita el riesgo no solamente es para ellos, que todos estamos en alerta porque si la guerra estalla, se haría una tercera guerra mundial, que está profetizada, que podría afectar a todas las comunidades. Quiero que se den cuenta de eso. Como lo hace hoy, Dios usa a la familia para llamar a todo el mundo. No es un llamado específico para toda la descendencia de Israel, es un llamado específico para todas las familias. Hasta para el que tú no crees que viene el llamado, o hasta para quien tú le hablaste y te dijo que no, para ese también es el llamado. No es su tiempo probablemente, pero el llamado está hecho también para ellos. En familia trajo a Jesús, nuestro Dios. Era su único hijo, es su único hijo directo. Al mundo lo trajo en medio de una familia. La familia de Jesús fue la iglesia, también podemos decir. Porque él dijo, ¿quiénes son mi padre, mi madre y mis hermanos? Sino los que creen en su nombre. Entonces, Jesús reconocía a su familia directa, su madre María, y su padre José y sus hermanos, pero también reconocía que en la iglesia se consideraba como familia. Y era él uno también con los creyentes, con los que se acercaron a eso. Dios nos invita, hermanos, a ser parte de su familia. Creo que todos hemos recibido el llamado y de los que estamos aquí, creo que todos hemos respondido también a ese llamado. La familia de Jesús fue la iglesia y Dios nos ha invitado desde el inicio, desde conocer nosotros el Evangelio, nos ha llamado para ser hijos de Dios. No nos ha invitado para ser amigos de Dios. Nos ha invitado para ser hijos, para ser familia, para ser descendencia, para darnos herencia, para enseñarnos, para dejarnos heredad. ¿Se dan cuenta de lo que estoy diciendo? No somos cualquier ser. Dios ha estado poniendo atención en cada uno de nosotros y nos ha llamado a cada uno de nosotros en específico, con llamados muy particulares. Dice también Juan 1:12 que a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Y todos los que creemos en el nombre venimos a ser familia de Dios, herederos, herencia, junto con el Señor. Sin familias fuertes, hermanos, la iglesia y la sociedad será débil. Y esto lo hemos visto muchas veces. Cuando las familias se desintegran, entonces la sociedad se corrompe y se corrompe con más intensidad. A veces tenemos familias fuertes y de todas maneras la comunidad puede perderse por una o dos familias que estén en problemados.
Pero si nosotros entonces tenemos en la iglesia familias fuertes y en la sociedad también, entonces seremos fuertes. Dios nos ha dejado su espíritu y su palabra. Y tenemos estos dos elementos como una palanca de empuje, por la cual podemos tener familias e iglesias fuertes. Porque se habla en lenguaje figurado de que en la iglesia somos una familia. ¿Me siguen en esto? No estamos hablando solamente del núcleo familiar, por lo tanto la familia se extiende también a los que somos hermanos y nos consideramos hermanos dentro de la iglesia. ¿De acuerdo? Adoremos a Dios en familia entonces. Y esto es algo que nosotros tendríamos que reflexionar fuertemente porque ha provisto a su Hijo para salvación de nuestras familias. Es una de las razones principales por las cuales nosotros deberíamos estar muy contentos, agradecidos con el Señor y direccionados hacia Él. Porque no estamos hablando solamente de que Él ha estado influyendo en nuestra vida de manera positiva para que nosotros logremos ser lo que queríamos ser o logremos ser lo que Él quería ser, que nosotros fuéramos, sino que Él ha provisto salvación para todos, sin merecerla, hermanos, a veces actuando en contra de los principios del mismo Dios. Y nos ha amado con un tal amor que Él quiere que seamos familia para Él. No nos ha llamado para ser solamente amigos, como les decía ahorita, o cercanos a Él. Nos ha llamado para ser familia. No nos desprecia, no nos hace menos. Nos llama como lo que Él quiere que seamos. Así que adorar a Dios por eso, simplemente por eso, creo que se lo merece. Seríamos ingratos si no lo hiciéramos, porque no estamos reflexionando en todo lo que implica ser familia de Dios. Pensemos en quién es y por qué hizo esto que Él hizo. Y entonces encontraremos miles de razones para adorar a Dios sin parar. Para, si nos acostamos, decirle al Señor, aquí estoy, Señor, y es tu misericordia la que me tiene aquí. Y si nos levantamos, decirle lo mismo, Señor, aquí estoy porque tu misericordia me mantiene vivo. Y si estoy trabajando y si recibo algún beneficio y si puedo darle a alguien de lo que me sobra, y puedo bendecir a Dios porque Él me está bendiciendo a mí. Reflexiona en esto, hermano, y verás que Dios merece nuestra adoración de principio a fin y merece nuestra adoración en familia. Porque si Él formó nuestras familias, entonces está haciendo que nuestras familias testifiquemos a todas las demás personas de la presencia de Dios en nuestra vida. Si nosotros no adoramos en familia, entonces no podríamos ser la luz que Dios nos pide que sea. Simplemente nuestra familia no podría dar esa luz hacia afuera. Quiero ser un poquito más directo, hermano. A veces estando en la iglesia, nuestras familias no son luz. No podemos extender esa luz. Y estamos bloqueados, estamos oscuros, estamos opacos. Y la gente exterior, la gente en el exterior, no ve el brillo del amor de Dios en nuestro corazón. Estamos opacados, estamos tristes, estamos lastimados, estamos limitados. A veces nuestro pecado nos gana y la luz de Dios no puede ser vista. Entonces necesitamos prepararnos y seguir adorando con mayor intensidad a ese gran Dios que se ha fijado en nosotros para ser sus hijos, para reflejar toda su gloria y toda su magnificencia. Aprendamos su palabra y adoremos en familia, simplemente porque Dios, y digo simplemente, pero no es nada simple, Dios proveyó a su Hijo como propiciación en salvación de nuestras vidas. Él se merece esto y mucho más de todos los que estamos aquí hoy. El cristianismo, hermanos, en el cristianismo, la adoración se entiende como una actitud del Espíritu. Actitud del Espíritu. No es una actitud que nosotros podamos tener fingida. Es una actitud que nace del Espíritu, que nace de manera natural en el ser humano y que debe realizarse en espíritu y en verdad, es decir, con el corazón y sinceramente. No podemos decirle a los demás que somos cristianos y hablarlo solamente. Cuando no está en nuestro corazón y cuando no nace de nuestro corazón, lo que vamos a expresar no tiene trascendencia. La gente lo percibe y se oye hueco, no tiene ese resultado. Por eso dice que en el cristianismo la adoración se entiende por una actitud que debe realizarse en espíritu y en verdad, con el corazón y con sinceridad. Y entonces puede manifestarse con actos externos como la oración, la meditación o la celebración, que sería esto. ¿De acuerdo? ¿Me siguen en eso? Así que venir a la iglesia, hermanos, es adorar a Dios. Orar en tu casa es adoración a Dios.
Meditar en su palabra es adoración a Dios. Leer su palabra también es adoración. Así que no dejemos de hacer esto. Dios lo merece, hermanos. Y nosotros lo necesitamos, que eso es lo más hermoso que tiene esto. No Él lo hacemos solamente porque entendemos que Dios nos ha dado todo. Él se lo merece porque nos ha dado todo. Pero lo entendemos como una transformación que Él está haciendo en nosotros también. Y que nos está preparando para ser mejores. Así que no dejemos, no echemos en saco roto todo el esfuerzo que Dios ha hecho para hacernos familia. Voy a iniciar, hermanos, con una condición que tenemos y que hemos estado viendo también en los diferentes temas. Dios ayuda a las familias que están en problemas. Pongamos atención, todas las familias tenemos problemas, todas, de una forma o de otra. Y lo que necesitamos entender es que estas condiciones de vida nos ayudan a nosotros para esforzarnos en mostrar esa luz hacia los demás, en ser diferente, en hacer diferencia con las demás personas. Miren, vamos a iniciar aprendiendo esto. Todas las familias enfrentamos problemas, pero la palabra de Dios tiene un efecto poderoso sobre la familia que hace un cambio para bien. Así que nosotros, si tenemos problemas, al igual que todas las familias, los resolvemos de manera diferente. Y nuestro entusiasmo y nuestra motivación y nuestras caras, nuestros hijos, las relaciones y los resultados pudieran ser iguales que las de otras familias. Pero estando Dios con nosotros, la diferencia es radical. Debiera ser radical. Que aunque tenemos pérdidas en nuestro corazón no está destrozado. Que aunque no logramos tener tal vez el trabajo que nosotros estábamos buscando, Dios nos ha provisto de bendiciones para sobrevivir y más de lo que necesitamos en algunas ocasiones. Estamos enfocados a veces en el éxito humano, pero a veces nos da el éxito humano y nos extraviamos peor. Y han visto muchos ejemplos como este. Y si nosotros tenemos pecado y no podemos sobrellevar ese pecado en nuestra vida y brincarlo, dejarlo de lado o no chocar de frente con él, no somos capaces de eso porque el Espíritu no ha transformado nuestra vida y cada que chocamos fracasamos. Entonces imaginen si Él nos diera más fuerza o imaginen si Él nos llevara por un camino que fuera más difícil. Entonces en estas condiciones de problemas, debido a que nosotros tenemos el Espíritu de Dios en nuestro corazón, debiéramos adorar más a Dios porque no nos permite pasar por cosas que no pudiéramos soportar. ¿Me siguen en eso? También Dios merece la adoración en familia porque nuestros hijos, nuestra familia completa y los que nos rodean, que son cercanos, no han sido afectados de manera radical como para perderse. Dios ha tenido misericordia de todos nosotros. Merece la adoración. Ha estado provocando un cambio para bien en nuestras familias. Timoteo, por ejemplo, hermanos, hablando de las familias que tenemos diferencias, ¿no? Tenía un padre griego, según lo que se comenta, era no creyente y su madre era judía. ¿Pueden imaginar las diferencias? ¿Pueden imaginar cómo el padre lo educaba y cómo la madre lo educaba? ¿Y cuáles eran las influencias que tenían uno y el otro? Uno no era creyente y era el que mandaba. En aquella época el hombre era el que decía por uno. No era como hoy, que a veces la mujer puede decir o el hombre puede decir y los hijos a veces se confunden dónde está la autoridad o la buscan en los dos lados. Timoteo, hermanos, tenía a su abuela y a su madre como sus directivas, como sus pastoras, como sus padres espirituales. Y Pablo le dijo así de esta manera, y este es mi texto que yo hoy quiero compartir con ustedes. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, le dice a Timoteo, me acuerdo que tú tienes una fe que no es fingida. Traigo a la memoria esa fe que hay en ti, la cual estuvo en tu abuela Loida y también en tu madre Eunice. Y estoy cierto que está también en ti. Y él la trae a la memoria, hermanos, y sabe que todo lo que hay en Timoteo viene del ejemplo de su abuela y de su mamá. Eran judías y lo educaron a él de manera correcta. Su padre no está mencionado, pero su padre también seguramente forjó en él un carácter fuerte. Sin embargo, Pablo dice, traigo a la memoria tu fe, y la fe debe ser en ese Dios en el que todos creemos. Entonces, si tú lograste creer en Dios, le dice Timoteo, yo lo recuerdo, y esa fe no es fingida. Esa fe que tú tienes, que hay en ti, la puso tu abuela
y la puso tu padre. Esta fe sincera era una fe viva. Los padres tienen un gran impacto sobre sus hijos y cuando ellos se vuelven a Dios, Dios comienza a ayudar a toda su familia. Piensen en esto, hermanos. Yo tengo una fe sincera y se convierte en una fe viva. Es decir, yo creo en Dios y estoy trabajando para hacer las cosas como Dios me dice. Me voy a equivocar, probablemente porque soy humano, pero intento con mi corazón y pido su guía para corregir en todo caso lo que estoy haciendo mal. Pero mi fe, hermanos, en Dios está intacta, está completa. Y Él me está ayudando para cambiar lo que yo no puedo cambiar. Y aunque me equivoque, Dios está trabajando conmigo en eso. Yo confío en eso y tengo la seguridad de que Dios trabaja contigo y conmigo también para transformarnos desde el interior. Y trabaja con mi familia, y trabaja con mi esposa, y trabaja con mis hijos, y trabaja también con la iglesia, de la misma forma. Así que entonces, los padres que tienen un gran impacto sobre sus hijos es cuando ellos se vuelven adultos. Dios comienza a ayudar a toda la familia de esa manera. Así que si nosotros queremos impactar a nuestra comunidad, sea la iglesia o sea la familia directamente, nosotros tendríamos que volvernos a Dios. Es decir, arrepentirnos de lo que estamos haciendo mal y empezar a hacer las cosas como deben de ser hechas. ¿Me siguen en eso, hermanos? Si tenemos familias en problemas, no lo negamos. Es más, lo aceptamos y a veces hasta lo pedimos. Que vengan los problemas porque nuestros hijos a veces necesitan pasar por esas circunstancias para hacer de esto algo que haga que suban los ánimos y que ellos experimenten que Dios está con ellos también en medio de estas dificultades. Si no hay estas dificultades, nosotros no valoramos las cosas que debemos recibir y las hacemos cada vez más ligeras y nos podemos convertir en la generación de cristal que ya hemos visto que está saliendo, ¿no? No les gusta trabajar fuertemente, que quieren recibir todo rápidamente, que quieren ganar mucho dinero con poco esfuerzo. Y entonces nosotros hacemos lo mínimo necesario. Y como cristianos estamos haciendo básicamente lo mismo. Hacemos lo mínimo necesario. No nos esforzamos por ser mejores, por reflejar el carácter de Cristo y por vivir una fe sincera. En las familias que tenemos problemas, hermanos, los padres cristianos, sabemos bien que las palabras educan, pero el ejemplo arrastra. Así que si nosotros queremos o creemos que estamos formando una familia fuerte, no va a ser solamente por lo que decimos. Es lo que los hijos ven en casa que se está haciendo. Es por lo que los hijos ven en la calle, que nosotros interactuamos con la sociedad. Es lo que los hijos ven, cómo nosotros resolvemos los problemas. Y le pongamos al principio. Se enseñan los principios en casa, pero no los hacemos que los apropien. A veces nosotros no los tenemos, pero se los pedimos. Y les decimos, es que yo no los tengo, pero tú sí tenlos para que te vaya bien en la vida. No se puede transmitir así. Si nosotros queremos que ellos lo apropien, nosotros estamos comprometidos con ellos a tenerlos también. Y si no los tenemos, entonces hagamos el cambio junto con ellos y apropiemos estos principios de vida. El problema hoy es que seguir a Jesús no resulta atractivo para los niños, para los jóvenes. Y no porque no lo sea, sí es atractivo. Recuerden que cuando Cristo predicaba en las calles, lo rodeaba mucha gente. ¿Por qué creen? Pues porque lo hacía interesante, lo hacía contemporáneo, les daba ejemplos que la gente pudiera usar, les daba motivos para que ellos se interesaran verdaderamente. Y cuando ellos experimentaban, tenían el resultado que se estaba buscando. Por eso Jesús era rodeado, era asediado por la gente, por la manera como hablaba, la manera como buscaba. Yo no creo que ninguno de nosotros pudiéramos lograr lo que Jesús logró hablando, pero cuando tú hablas de lo que verdaderamente te apasiona, la gente lo ve. ¿Sí o no? ¿Has visto hablar a alguien que está apasionadamente hablando del tema que le gusta? Y entonces cuando habla te atrae. Nosotros deberíamos de hacer eso con el Evangelio. Si es realmente una pasión para nosotros, así es como deberíamos de transmitir. Y entonces la gente lo va a percibir y van a ser atraídos por eso. Y no es algo que nosotros hacemos y nos esforzamos por hacer. Si sale de manera natural en tu corazón, entonces el Espíritu lo trabaja en las personas que reciben el mensaje. Y entonces no es un esfuerzo personal, ¿te das cuenta de lo que estoy diciendo? Cuando nosotros tomamos en nuestras palabras el Evangelio y lo decimos a la gente, el Espíritu se encarga de hacerlo atractivo.
Así que lo único que tenemos que hacer nosotros es hablarlo con pasión. ¿Qué está pasando en tu vida? Y compártelo. ¿Qué ha hecho el Espíritu de Dios en tu vida para que puedas cambiar lo que antes tú creías que no podías cambiar? Y entonces compártelo. Y si eso empieza a hacer un efecto, entonces sigue compartiéndolo, no te detengas. Y hazlo con cualquier persona. ¿Me sigues en eso, no? Si queremos formar familias que puedan sobrellevar los problemas y que puedan incluso sobreponerse a los problemas, dejarlos a un lado o resolverlos por completo. Si queremos hacer eso, pues necesitamos que Jesús esté vivo en nuestro interior y trabajar con esa fe viva. Vivamos apasionados entonces en la entrega con Jesús para que podamos compartir el Evangelio de una manera atractiva. No lo hacemos nosotros ni nuestras palabras, lo hace el Espíritu de Dios en nosotros y debe ser auténtico, debe ser en espíritu y en verdad, como decimos. Así que nosotros no nos preparamos para saber qué decir, nosotros nos enfocamos en amar a Dios, nosotros nos enfocamos en recibir el Espíritu, nosotros nos enfocamos en conocer de Jesús. Y cuando nosotros conocemos, hablamos de lo que está pasando en nuestro interior y el Espíritu se encarga de hablarle a la gente, de convencerla de pecado y de transformarlos para seguir a Cristo también. ¿Te das cuenta de lo que estoy diciendo? No es una preparación para ir y traer gente, es una preparación, una transformación lo que está sucediendo en nosotros que usamos para predicar a los demás, para que Dios sea el que los trae, para que el Espíritu nos atrape. Y esa pasión con la que nosotros habláramos los atrape a ellos y los jale para que sean también parte de la familia. Donde quiera que se menciona a Jesús en el Nuevo Testamento, la gente lo rodeaba. Y lo rodeaba por la sanidad y lo rodeaba porque les daban de comer, pero principalmente dice la Escritura por la elocuencia con la que le hablaba. Y la diferencia del mensaje que él predicaba. Era diferente a los escribas y les daba esperanza. Los hacía vivos, les daba importancia. Se sentían importantes cuando Jesús les hablaba. Así que nosotros tendríamos que escuchar sus enseñanzas y conocer de él para hablar con pasión de este ser que ha cambiado la vida de muchas personas, de todos los que estamos aquí. Creo que así es. Entonces, hermanos, las familias en problemas, que tenemos padres cristianos, bueno, sabemos también que las palabras educan, pero el ejemplo también jala más. Por eso, para crear una familia fuerte, pues enseñan los principios. Debemos hacer que ellos los apropien. El problema entonces no solamente es que no podemos hacerlo con pasión porque nos limitamos o porque no conocemos o porque no estamos enrolados en las cosas que se tienen que hacer. Necesitamos ampliar nuestros alcances para entender cómo deben ser transmitidas las verdades y los valores a nuestros hijos. Algunas verdades son captadas, no enseñadas. Voy a entrar un poquito más en esto. Si nosotros queremos convencer a alguien de que nosotros estamos viviendo el cristianismo, no es tan fácil con palabras. Es más fácil si nos ven viviendo lo que nosotros decimos que debemos hacer. Si ellos te ven orar, principalmente tus hijos, si ellos te ven dirigirte a Dios cada vez que enfrentas conflictos, si ellos te ven resolviendo problemas, si ellos te ven cómo te diriges con tu esposa y cómo te diriges con el vecino y cómo te expresas de tu jefe, pues ellos van a entender lo que estamos realmente viviendo. Si nosotros decimos que somos amorosos con la gente, pero nos ven agrios y amargos, pues nada de lo que digamos va a tener sentido. No se va a apropiar, no se va a entender, no se va a seguir. Y por lo tanto, ninguno de ellos se va a comprometer. Las verdades son más captadas que enseñadas. Sí es cierto, podemos hablarles de lo que dice la Escritura, pero es más fácil si nosotros lo llevamos a cabo. Las palabras a veces no son necesarias. Simplemente con lo que han visto, ellos pueden atender. Es muy importante atender el estilo de vida de los padres, porque tienen mayor impacto que cualquier otra cosa en sus hijos. Timoteo, le dijo Pablo, sé ejemplo en conversación, en palabra. Timoteo no solo da buen ejemplo de comportamiento, sino que todo lo que hacía era consistente con lo que dicen las Escrituras. Por eso su ejemplo, aunque era joven, pues impactaba en las personas adultas, las más grandes que él, porque decían, ¿cómo este joven puede hacer estas cosas? ¿Cómo puede decirlo con tanta firmeza
¿Y cómo puede vivirlo siendo tan joven? ¿Cuánta gente cree que entró en conflicto viendo a Timoteo, hermanos? ¿Y cuánta gente cree que habló de Timoteo mal? Que era un joven que no tenía experiencia suficiente para decir lo que estaba diciendo. A nosotros también nos pueden decir lo mismo. Oye, Elías, yo te conocí, de hecho, que de chavo, de joven. Entonces no puedes venir a decirme hoy que tú eres cristiano y que has cambiado y que ahora te dedicas a predicar y que eres alguien que habla de lo que el Evangelio hace en las personas. No es cierto. Pero yo puedo decirles hoy el cambio que fui, o que fui lo que soy ahora. Y puedo hablarles con pasión de lo que Cristo ha cambiado en mi vida. Y puedo decirles también y hacerles ver todo lo que yo dejé de ser, que hacía antes con tanta facilidad y que hoy me da vergüenza. Y se puede decir. Sin embargo, hermanos, Timoteo también tenía, a pesar de su buen comportamiento y de su firmeza al hablar y de su conocimiento y de su integridad, de cómo mostraba él su vida, su fe íntegra, también tenía crítica. Y nosotros tendríamos que saber que aun cuando nosotros seamos apasionados al hablar del Evangelio, vamos a recibir crítica. Y no toda la gente va a aceptar el mensaje y va a ser algo complicado. Sí, nadie dijo, hermanos, que nosotros siendo fieles y firmes a la palabra de Dios no vamos a tener contra y que todo va a ir sobre ruedas. No, al contrario, se nos dijo que mientras más nos metiéramos a este proceso, más difícil iba a ser el trabajo. Y en el mundo tendréis aflicción, dijo Jesús, pero no temas porque yo he vencido al mundo. Entonces entreguémonos con esa confianza. ¿Cuál es la confianza, hermanos? ¿De que vamos a pasarla bien o de que vamos a sufrir? Pero si vamos a sufrir, Dios va a estar con nosotros, no nos va a dejar solos. Y nuestras familias necesitan ver que somos valientes al enfrentar estos retos. ¿Me sigue lo que estoy diciendo? Si mi hijo no me ve resolver mis problemas, si mi hijo me ve esconderme cuando la gente me acusa de algo, él va a saber que esto no es importante. No le va a dar importancia a esto. De hecho, se va a decir, ¿sabes qué? Si no lo resuelve él, pues yo tampoco voy a seguir con mi vida y puedo vivir una vida dual. Porque no estoy siendo el padre que ellos necesitan, la guía que ellos necesitan, el acompañamiento que ellos necesitan. Si los padres dicen diferente de lo que ellos hacen, los hijos los imitarán. Cuando los hijos son mayores, al igual que nosotros, pues podemos detectar las inconsistencias de las personas que nos aman. Y desechamos la enseñanza. ¿Te das cuenta de lo que estoy diciendo? A veces nosotros creemos que con un tema que vemos aquí podría convencerse muchas personas de bautizarse, pero no hay esa transmisión en nosotros para las personas, para el convencimiento. Así que nosotros somos los primeros en apropiar todas las lecciones de los temas que nosotros mismos estamos dando. Cuando los hijos son mayores detectan inconsistencias y no solamente las detectan, sino que desechan toda la enseñanza, aunque sea buena. Uno puede decirles que la enseñanza viene de Dios, no es mía. Escucha la palabra de Dios y atiéndela y transforma tu vida. Es por tu bien. Y nosotros no. Podemos decir, bueno, es que ya le dije que esto es de Dios. Pues sí, pero tú la estás transmitiendo. Tú mismo no la vives. Por lo tanto, el hijo no la puede. Y ninguna de las enseñanzas podrían ser, aunque tengamos verdad en lo que expresamos, en lo que decimos, y incluso la pasión con la que lo decimos, pero si no somos íntegros, el hijo no lo va a recibir. Y estoy hablando, hermano, no solamente del hijo directo, un hijo natural, estoy hablando de la familia, que también se extiende hacia las iglesias, que se extiende hacia las personas a las que yo les comparto el evangelio, les extiende a todas aquellas personas que vienen y nos ven interactuar entre nosotros. ¿De acuerdo? En mi trabajo puede haber hijos de Dios que van a ser llamados, pero yo puedo interrumpir ese llamado con mi testimonio, con las cosas que hago. ¿De acuerdo? Hay muchas cosas que están pasando el día de hoy, hermanos, con las iglesias que pretenden tener un mensaje de mejora para todos y decir, ven a Cristo y tu vida se va a resolver. Y pintan un mundo rosa y cuando la gente se acerca, resulta que no es el mundo rosa que ellos les pintaron, y entonces se queman y ya no quieren saber nada de ningún evangelio, no te reciben a ti la palabra y no ven un resultado en nada de esto. Y ya no quieren tener nada que ver con ninguna de las religiones. Esto es algo con lo que estamos peleando hasta el día de hoy. Y nosotros como familias tenemos que adorar a Dios, haciendo un testimonio fuerte para ellos, para hacer un llamado correcto para esta transformación.
Voy a hablar de tres cosas ahora, de las cuatro cosas. Las familias necesitamos adorar a Dios y para ello necesitamos poner una postura. Y esta postura en las familias debe ser la respuesta a la autoridad como primer lugar. Bien, pongamos atención. Los hijos, estoy hablando de todo el alcance que ya mencioné ahorita, aprenden cómo responder a la autoridad por la manera en que los padres responden a Dios. Si nosotros fuimos disciplinados por Dios y en oración estamos pidiendo por que se resuelvan las cosas, y cuando se resuelven las cosas, al primero que le damos gracias es a Dios, estamos yéndonos en el camino correcto. El padre es la autoridad en la casa. Para el hijo, todo depende de cómo su padre expresa la autoridad y responde a las autoridades en su vida. Pero si ven al padre que está haciendo sobornos, si ven al padre que se está tratando de mover para no pagar lo que debe pagar, si están viendo que el padre se esconde, que tiene deudas, que el manejo es diferente, que paga para no ser tan afectado, que está haciendo tranzas, si su negocio es precisamente vender cosas que no sirven, haciendo cosas que para que luzcan como que están bien, pues obviamente el hijo está siendo inferido en eso. Si la autoridad en casa hace eso, para él entonces eso es permitido, ¿se dan cuenta? Y no va a haber nada que lo cambie, ni las palabras, ni decirle, oye, no hagas eso, tú debes de ser honesto. ¿Por qué? Porque está viendo al padre hacer lo contrario. Si la madre muestra el cuidado de Dios, porque eso es lo que las mamás normalmente en el rol es lo que hacen, cuidan a los hijos y el hijo aprende que se puede ser firme y franco en las relaciones, porque así es la mamá con él, le da direcciones y lo disciplina. Cuando está haciendo las cosas que no debe, lo disciplina, no lo deja hacer cosas a su parecer o a su sentir. Entonces su mamá le está dando el carácter firme y franco en esa relación, le está enseñando con amor, con cariño, con paciencia, pero con disciplina, con firmeza, con un carácter específico. Así como también, pues puede ser prudente, puede ser gentil y puede ser amorosa. Pero si a la hora que hace los tratos con su esposo es agrio, es agresivo, es diferente al trato que le da a él, pues entonces no transmite la verdad del evangelio. Y lo mismo pasa en las relaciones que tenemos en la iglesia. Nosotros podemos decir aquí que somos muy ayudadores y que nos fijamos en la gente que tiene necesidades, pero en las relaciones con las personas somos distantes. No somos tan amorosos como decimos ser. Así que cuando nosotros decimos que hay que ser, que hay que ayudar, que hay que venir, que hay que apoyar, pues a lo mejor nuestro testimonio no está siendo avalado por lo que decimos o por lo que hacemos. El hijo, hermanos, aprende esa firmeza y esa franqueza en sus relaciones y también aprende a ser prudente y a ser gentil y a ser amoroso. El esposo muestra la manera en que alguien con autoridad también puede amar por la manera como él ama a su esposa. Si él es símbolo de disciplina y de firmeza y de carácter y de dirección, de autoridad, pero también ama a su esposa y el hijo ve que la trata con cariño y con ternura y ve por ella y la cuida y él la hace sentir segura, pues entonces el hijo puede aprender, ¿no? Pero si hay variación en eso, entonces nosotros podemos inferir en el hijo esa inseguridad que hay, esa diferencia con la que se están haciendo las cosas. La respuesta a la autoridad, entonces, si se fijan, está también en la actitud que estamos teniendo nosotros dentro de nuestros propios roles. El niño no podrá definir cuál va a ser o va a ser inferido a hacer cosas diferentes. La esposa apoya fielmente a su esposo, aun si no está de acuerdo con él. Ella muestra el modelo de cómo se respeta la autoridad. Y a veces, aunque no queramos, aunque veamos que esto es someterse, y a lo mejor a veces es hasta un abuso, pero la mamá puede transmitir eso en los hijos. Y que a veces la autoridad no lo hace correctamente, pero nosotros tenemos que cumplir con esa autoridad. Y así lo dice la Escritura. Cumplamos con lo que la autoridad está puesta porque Dios pone a los gobernantes y a las autoridades sobre nosotros. Y la mujer haciendo esto puede inferir una buena conducta en los hijos. Así que veamos los detalles, hermanos. Hoy quiero decirles, la respuesta a la autoridad está en los pequeños detalles de la relación entre la mamá y el hijo, pero también en la iglesia. Las autoridades de la iglesia y las personas que se dejan guiar, los líderes de la iglesia y las personas que lo siguen, las personas que apoyan y las personas que ponen ideas para trabajar.
el alcance que le podemos dar a los programas sociales y las personas que apoyamos a los líderes en ese sentido. A veces queremos arrebatarles el liderazgo en lugar de ponernos al servicio de las personas. Entonces tengamos cuidado porque ahí podemos estar forzando a personas o diciéndole a las personas sin decir palabras que las cosas que estamos haciendo nosotros son correctas y entonces estamos haciendo cosas que no son adecuadas para la formación de familias fuertes en la iglesia. Una segunda circunstancia, hermanos, aunque voy a ser redundante aquí, la respuesta que nosotros como padres damos a las circunstancias del mundo exterior, por ejemplo, el hambre, la necesidad, el gobierno y todas las circunstancias como la guerra o los niños, nuestros hermanos en nuestra iglesia, también aprenden cómo reaccionar a esas circunstancias. Cuando ven a sus padres cómo responden hacia las circunstancias del mundo exterior, poco importa lo que los padres dicen. Si tú tienes miedo al ver la guerra y no le transmites la seguridad de que Dios está en control, eso es lo que el niño va a percibir. Si nosotros estamos viendo que el gobierno no responde a las necesidades de las personas más débiles y nosotros quedamos sin hacer justicia, sin hacer un comentario hacia dónde deberían hacerse las cosas, los niños serán influidos para lo contrario. Así que nosotros tenemos que tener cuidado de lo que está pasando. Hay cosas que están pasando que son injustas, hermanos, y que Dios lo permite pasar en la sociedad y que lo dice la escritura que van a pasar. Y nosotros tendríamos que ser claros, mira, la escritura dice que esto va a pasar. No tengas miedo, Dios ha vencido a mí. Y entonces nosotros podemos ser vencedores, más que vencedores somos en Cristo Jesús. Podemos influir a los hijos así, a pesar de las circunstancias, me parece que sí. Y esto es lo que nosotros tendríamos que ver en familias en problemas. Dios no nos va a quitar los problemas, Dios nos va a ayudar para solucionarlos, para ser ejemplo a los demás. Así que en las relaciones y las circunstancias del mundo exterior para la iglesia, también nosotros podemos ser influencia para nuestros hermanos, para las personas que están siendo evangelizadas hoy, que se entienda el mensaje como debe ser entendido. El niño sabe en qué creen sus padres por lo que su padre y su madre hacen. Si creen en Dios, se dirigen a Dios en todo momento y en todas circunstancias. Pero si no creen en Dios, entonces están haciendo cosas que no son dirigidas a Dios y por lo tanto el modelo de vida contradice las palabras. Y el niño va a ignorar también las palabras, no solamente los hechos, va a ignorar las palabras también. Y por lo tanto los estamos creando un escudo contra el Evangelio, en contra del Evangelio. Porque van a ser personas que no les va a interesar seguir en el Evangelio. Y veámoslo de esta manera, hermanos. En la vida de las familias antiguas, mis padres y más anteriores generaciones, lo que el padre decía era lo que se hacía. Mi madre me decía a mí, no vayas a jugar fútbol los sábados, porque el sábado hay que ir a la tienda. Y yo nunca lo entendí. A mí no me gustaba porque mis amigos jugaban el sábado. Y yo no podía ir a ninguna hora, ni en la mañana ni en la tarde, porque había que ir a la iglesia. Y ahí había que obedecer. Las familias de ahora hemos sido más débiles, más laxos, y nuestros hijos no están aquí. Y lo digo por mí, hermanos, principalmente. A lo mejor hasta con vergüenza, ¿no? Sin embargo, entiendo que yo debería haber sido un poco más firme. Y sé que ellos creen, sé que ellos tienen el evangelio, pero no vienen. Y no comparten la firmeza, no estoy seguro hasta dónde es el alcance. Pero las familias estamos en problemas y tenemos que confiar que la palabra de Dios está en ellos y tenemos que seguir trabajando para que esto siga hacia adelante. El niño sabe en qué creen sus padres por lo que su padre y su madre hacen. Entonces yo estoy seguro que ellos saben la fe que tenemos y la fe que ellos tienen, pero el modelo de vida pudo haber hecho contradicción y por lo tanto pues ellos no están aquí. Tercer punto, hermanos, pongan atención. La respuesta a los estímulos. El niño aprende por la manera en que sus padres tratan con él, cómo son y qué tipo de circunstancias ellos pueden vivir si reciben un estímulo de un tipo, sea disciplina o sea de felicitación y reconocimiento. Por ejemplo, si nosotros tenemos un tipo de disciplina que es agresivo, es fuerte, pues ellos ven la autoridad con una fuerza a veces hasta desmedida.
Pero si nosotros los forzamos a cooperar en las tareas, pues a veces van a sentirse ellos como usados, como esclavizados. Pero también si lo hacemos en amor y lo hacemos con una comprensión adecuada, pues se darán cuenta que todos tenemos participación en las tareas de la casa y que su participación es importante. Así que la manera como nosotros tratemos al niño y lo enseñemos de la disciplina que le estamos haciendo ver, por ejemplo, negarle ir a jugar al fútbol el sábado, formó en mí la necesidad de meterme en la música. Y eso es algo que yo agradezco muchísimo. Pero lo entendí hasta muchos años después. Por muchos años seguramente mi mamá me veía que yo no quería estar ahí. Pero ella decía, le va a servir. Y yo nunca lo entendí. Sin embargo, ese tipo de disciplina, ese tipo de firmeza, ese tipo de dirección formó en mí algo diferente. Que hoy puedo decir, pues gracias a Dios. Y mis hijos, pues a lo mejor van a ver eso posteriormente. Yo espero en Dios que así sea y que ellos vayan a ver también que esa firmeza y esa enseñanza, pues puede formar en ellos un corazón, pues de acuerdo con Dios. También, hermanos, el tipo de compromisos que nosotros hacemos, qué tan fuertes somos al cumplir, qué tan puntuales somos al comprometernos con algo, cuántos compromisos de los que hacemos cumplimos, cuántos de los compromisos que nos ponemos con ellos dejamos de cumplir, porque creo que todos aquí también hemos hecho promesas pues que no se han cumplido, o podemos haber hecho promesas y se han cumplido también. El tiempo de calidad que hemos pasado con ellos. La responsabilidad, es decir, yo tengo mi rol, pero mi dinero me lo gasto yo y el dinero de mi esposa se lo gasta ella. Y cuando queremos hacer un proyecto, no se lleva a cabo porque cada uno tuvo sus direcciones. Y entonces tenemos una responsabilidad, pero no llevamos ese rol. El cuidado físico, por ejemplo. Yo no me cuido y tomo soda y tomo harina y hago esto y tengo un cuerpo acorde a mi alimentación. Pero si por el otra parte se cuidan y dan un ejemplo, bueno, pues a lo mejor ese ejemplo puede ser seguido por una de ellas o por uno de ellos. Pero si no, entonces la influencia completa va a ser la mía, lo cual no les ayuda. Entonces yo tendría que cambiar mis hábitos, ¿te das cuenta de lo que estoy diciendo? Y si yo tengo que hacer ejercicio, tengo que entrar en dieta para poder influir en las personas, bueno, pues lo voy a hacer. Si en la iglesia o en mis otras relaciones yo tengo que cambiar y perdonar a alguien, y las personas que me vean hacerlo van a ser influidas, pues estoy llamado a eso. Si yo estoy llamado también a ayudar a las personas, pero no lo hago frecuentemente, pues tengo que empezar a hacerlo. ¿De qué manera adoramos a Dios en familia? Pues entendiendo estas cosas, ¿no? Que todo lo que hacemos, que todo lo que decimos, que todo lo que planeamos, incluso lo que a veces no planeamos, influye en nuestros hijos, en nuestras familias y en nuestras comunidades y nuestras relaciones. Así que el llamado hoy es, somos familias en problemas, queremos resolver los problemas, si queremos salir adelante, adoremos a Dios, tomando en cuenta los consejos que nos dice. Seamos capaces de ver dónde estamos y la influencia que estamos teniendo y cambiemos a partir de ahora. Adoremos a Dios, obedeciéndole en el mensaje que hemos estado dando. Si estamos haciendo algo mal, cambiamos hoy, porque el impacto que están recibiendo las familias es indispensable que vean líderes que puedan seguir, que vean ejemplos que sean grandiosos para ellos, que sean ejemplos de vida, que sean ejemplos que dejen algo de trascendente en la vida de ellos, que los haga cambiar también a ellos, que vean que es fácil, si nos hemos equivocado, que es fácil reconocer, perdonar, doblar la rodilla y reorientar. Se requiere que ese ejemplo lo demos, porque hoy la sociedad está haciendo cosas, hermanos, que simplemente le dicen, esto es lo que hay que hacer. Hay que buscar tener dinero, hay que buscar tener fama, hay que buscar tener cosas que no son un ejemplo correcto de vida. Nosotros tenemos en nuestras manos la palabra de Dios y el Espíritu de Dios para hacer un llamado correcto a toda la comunidad. Empecemos a actuar desde nuestro interior con el Espíritu y adoremos a Dios en familia. Y así los niños, así nuestras relaciones pueden aprender inconscientemente muchas cosas, aunque sean pequeños, aunque no tengan toda la imagen. Los que somos padres espirituales también,
Podemos tener una paternidad exitosa si llegamos combinados una vida correcta con una instrucción correcta. Y nosotros tenemos el Espíritu Santo que corrige nuestra vida y la palabra de Dios que es la instrucción correcta. Hagamos uso de ella y adoremos a Dios creyendo que esa es nuestra instrucción correcta, apropiándola en nuestra vida y transformándonos desde adentro. Es la mejor adoración que nuestro Padre puede recibir. Estamos cultivando más que la mente de las personas. Estamos formando el alma y el corazón de nuestros hijos. ¿Me siguen, hermanos? Cuando estamos problemados, hermanos, el último punto que voy a ver aquí es cuál es el patrón de buena paternidad. Estamos hablando de paternidad en nuestra familia nuclear y la paternidad espiritual. Pónganme atención. Los niños inconscientemente observan e imitan a sus padres. Si no resolvemos las relaciones personales, entonces nuestro hijo no sabrá cómo resolver sus conflictos personales. Así que nosotros estamos llamados también en nuestras relaciones, cualquiera que sean, con el vecino, con el jefe, con la persona que nos atiende en las oficinas de gobierno o en el seguro social o en servicios de salud, cualquiera que sea, o en una tienda, y si nosotros somos agresivos o nos ponemos a reclamarle al mesero agresivamente lo que nos trajo o lo que no nos dejó de traernos, no resolvemos esas relaciones personales o el trato es diferente, entonces nuestro hijo no sabrá cómo resolverlo y lo va a copiar de lo que está viendo que hacemos nosotros. Dios el Padre revela su palabra, Jesucristo la modela y el Espíritu Santo nos instruye. Se lo repito. Dios el Padre nos dice su palabra. Está escrita y la tenemos ahí a la mano. Podemos accederla en cualquier lugar ahora por el internet y podemos saberla también en memoria. Jesucristo le da el modelo correcto. Así que nosotros tendríamos que aprender de Jesús cómo se interpreta la palabra para la enseñanza adecuada que debemos de tener. Y el Espíritu Santo nos va a corregir lo que nosotros interpretemos mal. ¿Tenemos algún pierde con eso? Si quieres ser un buen padre, entonces escucha la palabra de Dios. Jesucristo, sigue el modelo de Jesucristo y escucha al Espíritu Santo que te instruye para ser mejor cada día. Esto también es una adoración que Dios se merece. Y se merece que lo hagamos en familia, porque todos, hermanos, creo que podemos ser testimonio de que hemos intentado seguir en obediencia cada una de las enseñanzas de Dios y de su palabra y de acuerdo al modelo de Jesús, pero no hemos sido 100% exitosos. Así que necesitamos otra vez escuchar la palabra, ver el modelo de Jesús y dejarnos transformar por el Espíritu Santo para poder cambiar y ser la influencia que todo el mundo requiere. Los niños interpretan la ausencia de disciplina como que las instrucciones no tienen importancia real. Así que si nosotros no damos disciplina correcta y si no damos la disciplina en tiempo, los hijos no la van a aceptar nunca más. Y van a creer que nosotros no los queremos y la disciplina no la van a recibir. Igual en la iglesia, ¿no? Si nosotros no disciplinamos los malos comportamientos y las malas formas de actuar dentro de la iglesia, pues entonces las personas van a creer que así es. Y hablamos de muchos detalles. Podemos decir desde la palabra, desde la actitud, las bromas, hasta la impuntualidad. Muchas personas podrían ver eso. Adoremos a Dios en familia, hermanos, porque nos disciplina con su palabra, porque nos acompaña. Y bueno, enfrentamos los problemas de su mano. Nosotros tendríamos que agradecer que Dios disciplina nuestra vida, que nos hace ver la corrección, que nos hace ver si estamos mal, que si hemos decidido equivocadamente o si estamos enfocados de manera diferente. Y si Dios nos ha llamado la atención en alguna cosa y nosotros no hemos cambiado, bueno, pues adoremos a Dios y obedezcamos, cambiemos. Entonces, la adoración en familia debe ser precisamente para escuchar el lineamiento de Dios. Esta disciplina nos va a hacer ser mejores. Aprendamos, hermanos, que la disciplina nos duele al inicio, pero es lo que nos conviene. Creo que esa es la experiencia que hemos tenido todos los que estamos aquí. También tenemos que aprender que Dios siempre está en medio de nuestros problemas y nos acompaña y nos saca con grandes maravillas de los problemas también. Podemos dar gratitud por muchos problemas que han sido muy fuertes y muy grandes en nuestra vida y Dios ha estado ahí caminando con nosotros ese dolor hasta que lo resuelve, hasta que Él nos deja libres de todos los problemas. Nunca nos ha dejado solos
y nos brinda buenos consejos para salir adelante. Así que adoremos a Dios en familia. Voy ahora a cambiarles, hermanos, no solamente que las familias estamos en problemas, sino cuando buscamos una solución, también podemos ser de impacto para las personas, sobre todo para nuestros hijos. Si queremos lograr cosas que duren en nuestros hijos y en nuestras relaciones, pues debemos ser personas orientadas a Dios. No es algo nuevo, creo que todos sabemos esto. ¿Qué quiere decir que estemos orientados a Dios? Pues que conozcamos la palabra y que vivamos lo más posible de acuerdo a sus lineamientos. ¿De acuerdo? Necesitamos aprender a ver lo que Dios quiere de nosotros. Y si me dicen un texto hoy de lo que Dios quiere de nosotros, ¿cuál texto diría? ¿Qué quiere Dios de nosotros hoy? Que seamos humildes, que hagamos justicia y que tengamos misericordia. Otro texto que a ustedes se les ocurra. ¿Qué quiere Dios? Obediencia. Mansedumbre, humildad. Otro, hermanos, que nos amemos poderosamente en el Espíritu. Es de los más grandes que hay, ¿no nos parece? Necesitamos aprender en nuestras circunstancias de problemas a ver lo que Dios quiere que hagamos, que le busquemos. Estamos emproblemados y nos orientamos al problema y nos enfrentamos ahí y queremos resolverlo nosotros con nuestras propias fuerzas. Pero nosotros, hermanos, tenemos la fuerza más poderosa del universo al alcance de una oración. Y a veces es la última que buscamos. ¿Por qué la buscamos? Cuando ya no hayamos una manera de solucionarla nosotros. Pero debiera ser la primera. Y aquí es donde nosotros, si queremos solucionar nuestros problemas orientados a Dios, debería de ser el primer lugar al que habría que buscar. ¿Por qué? Tengo un problema, Señor, aquí estoy, ayúdame, necesito tu consejo. Necesitamos aprender a ver lo que Dios quiere, y si Dios quiere que yo cambie, pues entonces cambia, sea obediente. Y hasta que obedezcas, dijimos al inicio en la primera familia de Dios, cuando ellos obedecían, Dios prosperaba a la familia. No lo prosperaba solamente a él, prosperaba a la familia completa. Entonces ve el impacto que tiene la obediencia que tú puedas tener. Quiero comentarles algo, hermanos. Cuando alguien viene a la iglesia o recibe la palabra de Dios y se transforma, no está solamente impactando su vida personal, está impactando la de él, la de sus hijos, la de los hijos de sus hijos, la de los hijos de los hijos de los hijos, y la de los hijos y los hijos de los hijos de los hijos. Chécalo. Una decisión tuya hoy puede impactar ¿cuántas generaciones? Así que tus decisiones hoy, la forma en la que tú trabajes hoy, está impactando no solamente a esta generación, está impactando a muchas generaciones en adelante. Así que piensa y ve que si aprendes a ver lo que Dios quiere, el impacto positivo que va a tener eso, no va a ser solamente ahí en tu familia nuclear, va a ser en todas las relaciones que tú empieces a tener y las que vienen. No tenemos idea a veces, hermanos, no reflexionamos de la cantidad de personas que se ven afectadas porque yo tomé una decisión equivocada. Así que hoy los invito para aprender a ver lo que Dios quiere. Dios quiere formar, puede dar bendición por 1000 generaciones a los que aman a Dios. Es decir, miles de personas pueden ser beneficiadas con una decisión que nosotros tomemos de cambio, de transformación. Fíjense lo que dice 1 Timoteo 1:5. El fin del mandamiento es el amor nacido de un corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. ¿No es acaso esto lo que le dijo Pablo a Timoteo? Es exactamente lo mismo. Es el fin del mandamiento, es el amor nacido de un corazón limpio, un corazón sin suciedad, sin contaminación, de buena conciencia y de fe no fingida. Vamos a analizar estas tres cosas. Formar habilidades en nuestros hijos es un intento correcto para corregir comportamientos, pero nada funciona mejor que inculcar características de bondad, obediencia, amor, servicio, respeto, autocontrol, gentileza, astucia y sabiduría, porque todas estas cosas son las que Dios quiere tener en nuestros hijos.
en las personas que nos acompañan, las personas que escuchan el mensaje. No veamos solamente comportamientos, veamos también cosas trascendentes. Sabiduría a la hora de enfrentar problemas, astucia, gentileza al tratar con las personas, autocontrol. El autocontrol nos serviría para no caer otra vez en el mismo pecado que hemos estado cayendo. Bondad, obediencia, amor, servicio a las personas que lo necesitan, y nos abriríamos a un mundo de posibilidades y de cambio interior que podría impactar poderosamente no solamente a nuestra familia y a nosotros, sino a todo las generaciones de las que ya mencioné ahorita. ¿Me siguen en eso, hermanos? Dios desea bendecir a nuestros hijos y a los hijos de los hijos de los hijos de los hijos, para que puedan servirle con valentía, con amor y con fidelidad. Y eso lo van a aprender, hermanos, hoy, si yo decido cambiar. Y el Espíritu Santo les va a dar a ellos esa intención. Y yo puedo participar en ese cambio. Él me da la posibilidad de influir en mis hijos. ¿Se dan cuenta? Y el Espíritu Santo puede usar eso para hacerlo. Dios usa a nuestras familias hoy para expandir su reino de amor en todas las generaciones. Y las generaciones, no solamente las mías, sino las de mis hermanos, las de las personas con las que convivo, las que están en mi trabajo y las que van a estar más cercanas, a lo mejor en mi vecindad, ¿no? ¿Me siguen, hermanos? Sí. Voy a ir terminando. Cultivando amor de un corazón limpio, dijo el texto. No tenemos mayor propósito que nuestros hijos sean iguales a Jesús, es lo que estamos buscando, ¿verdad? Que sigan el ejemplo. Fíjense lo que dice Marcos 12, 29 al 31. Dice: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Amarás pues al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Así que si hablamos de cómo transformar y hacer fuertes nuestras familias, esto es lo que deberíamos de transmitirles directamente. Nosotros queremos familias fuertes, queremos adorar a Dios de manera directa, correcta. Entonces enseñémosle a la gente, enseñémosle a nuestros hijos, enseñémosle nosotros mismos a amar a Dios por encima de todas las cosas. Es una dirección urgente, hermanos. Necesitamos transformarnos, amar al Señor con todo lo que tenemos, sin ponerle ningún estorbo. Y el segundo, dice ahí, es semejante: amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Y dónde empezamos? Pues en la familia, en la cercana. Nuestros hijos, nuestra esposa, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros sobrinos, nuestros tíos. Y entonces el cambio poderoso será: Israel, el Señor nuestro Dios, es uno. Para que nuestro amor sea aceptable, debe venir de un corazón limpio. ¿Qué quiere decir el corazón limpio entonces, hermano? Toda nuestra vida necesita ser usada en hacer cosas que agradan al Señor. Nada que nos toque. Pero en nuestro corazón, por ser seres humanos, tenemos pecado. ¿Qué necesitamos hacer? Bueno, lo que dice la Escritura es que dejemos que el Espíritu Santo inunde nuestros corazones y en oración pidámosle a Dios que limpie nuestros corazones cada día, que saque de nosotros lo que no es correcto, que queme todo nuestro interior, que no le sirve a nadie, que estorba, que no va a ayudar, que no va a proporcionar ninguna ayuda. Entonces empecemos a adorar a Dios para que nuestro corazón se limpie por completo. Y la adoración, hermanos, es un canto de voz. La adoración es un canto de alabanza. En medio del sufrimiento, si es en medio del sufrimiento, también funciona. Una oración con el corazón puesto ahí, un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia jamás. Adoremos a Dios de esa forma. Si tú tienes un testimonio hoy, exprésalo. Todos necesitamos ver ese testimonio tuyo, porque para eso estamos aquí en familia, para influirnos unos a otros. Toda nuestra vida necesita ser usada en hacer cosas que agradan al Señor. Si lo amamos, entonces le obedecemos. ¿Quieres obedecer a Dios? Bueno, pues ámalo. Y cuando lo ames, el amor naturalmente te va a dar la obediencia. No es algo que podamos forzar a hacer. Aunque hay gente que dice: si yo me esfuerzo a estar tratando de hacer las cosas, entonces le encuentro el gusto. Si así eres, entonces así hazlo. Pero yo te diré, primero el amor, para que todo sea auténtico. Si nosotros queremos desarrollar una buena conducta, que sería la siguiente parte del texto,
Proverbios 1, 7 a 8 nos daría un esquema específico. El principio de la sabiduría es temer a Dios. Y temer a Dios quiere decir respetarlo, ya lo hemos visto. Los insensatos, dice aquí, desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces, oye, hijo mío, la doctrina de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. ¿De acuerdo? Sin mucho más que decir ahí, hermano, teme a Dios en vez de a nosotros. Hay quienes tememos al hombre, que la crítica, que la responsabilidad, la falta de compromiso y cosas como esas nos las van a criticar. Bueno, teme a Dios, respeta a Dios y lo que Dios te diga, eso hasta. Y vívelo feliz y sé completo, íntegro. Dios está en todo lugar y no importa lo que hagas o dónde estés, corrígete. Miren, un niño que sabe que su padre anda alrededor no hace lo incorrecto, se porta bien. Si sabe que el padre es disciplinado. Nosotros sabemos que Dios está en todo lugar. ¿Por qué todavía nos portamos mal? No sabemos que Dios nos está viendo. O no estamos conscientes de que Dios está en todos lados. O no estamos conscientes de que Dios ve todo lo que yo estoy viendo. O que Dios escucha todo lo que yo estoy diciendo. Y que Dios sabe que he tomado malas decisiones y he dicho cosas que no. Y que a veces me extralimito y paso los límites que yo mismo debería de tener y que no quiero poner. Que le doy paso al pecado tan fácilmente. Y Dios está viendo todo eso. Teme a Dios y cámbialo. Teme a Dios y transfórmalo. Es un llamado directo. El niño hace lo que es correcto cuando está su padre. Y si se equivoca, lo corrige. Un niño bien educado, un niño bien influido, pues haría eso. Nosotros estaríamos haciendo eso y estamos invitados para eso. Si tú sabes que estás haciendo algo malo, si el Espíritu ha despertado en ti que estás haciendo algo malo, corrígelo, cambia y dele al Señor la dirección para poder cambiar. Ponte en lugares en donde la tentación no te gane, huye de la tentación, dice la Escritura, no te pongas ahí. Si un aparato te está llevando a ti a llevarte a esa tentación, québralo, rómpelo, no lo necesitas. Si tienes una relación ahí que está estorbando, elimínala, ponla lejos. Si hay alguna frase o algunas personas que te están influyendo negativamente, aléjate, no dejes que eso pase. ¿Te das cuenta de lo que estoy diciendo? Teme a Dios, respétalo. Y hay una siguiente parte, hermanos, que es formando una fe no fingida. Creo que con esto termina el texto. Y Gálatas 5, 22 y 23 dice, mas el fruto del Espíritu es caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y contra esas cosas no hay ley. Si estamos pensando que el pecado nos va a ganar, pues empecemos a practicar para que el Espíritu genere en nosotros caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe. ¿Cómo se hace para que el Espíritu nos dé a nosotros gozo, hermanos? Pues obedeciendo, haciendo las cosas que a Dios le agradan, tendremos gozo. Sirve a alguien que no te puede dar de regreso lo que tú le diste y vas a tener el mayor gozo que puedas haber expresado. Convierte con tu predicación y llévale el Espíritu a una persona, llévale el mensaje. Si esa persona es ganada para Cristo, no hay mayor gozo que puedas tener. Perdona a alguien, aunque la persona no lo reconozca, el perdón en tu corazón es alimento puro para ese gozo. La paz y la tolerancia se encuentran, hermanos, cuando nosotros ejercitamos en medio de los conflictos solución. La benignidad se da, hermanos, cuando lo hacemos con personas que es difícil ser bondadosos. Cuando perdonamos a alguien que constantemente está influyendo en contra de nosotros o de nuestras familias. La templanza es que todo lo que pasa alrededor no nos altera. Nosotros estamos templados. Viene el fuego, viene el frío y nosotros estamos recibiendo ambos y podemos manejarlos. ¿Me explico en eso? El Espíritu de Dios es el que hace este trabajo en nuestra vida. Tenemos que tenerlo de manera auténtica, no lo podemos forzar. No tenemos esas capacidades. Necesitamos urgentemente al Espíritu de Dios en nuestra vida para que todo esto salga, ¿no? ¿Cómo le podemos hacer para que el Espíritu esté? Dile a Dios, necesito de tu Espíritu. Ven y mora en mí y limpia mi corazón y perdona mi pecado y ayúdame a salir. Nuestras oraciones no fingidas y una fe en Dios plena haría que nosotros tuviéramos frutos del Espíritu en nuestra vida. Así que adoramos a Dios
de manera directa, hermanos, porque sabemos que Él va a generar en nosotros gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dice aquí aquellos que son llevados a los caminos de Dios son confiados. Y fíjense cómo, son amorosos porque por fe ellos creen que otros son importantes y son hechos también a imagen de Dios. ¿Me sigues? Son gozosos porque conocen a Dios como su Padre que los cuida. Nosotros sabemos que Dios nos cuida y por lo tanto nos da gozo. Y sabemos también que cuida a otras personas y también nos da gozo eso. Somos pacíficos, son pacíficos porque confían en la presencia de Dios en todo tipo de circunstancias difíciles. Dios va a estar ahí aun cuando tengamos problemas grandes. Son pacientes porque confían en Dios que en su momento suplirá todas las necesidades. Somos amables porque caminamos en la gracia y la misericordia de Dios. Somos buenos porque reflejamos la bondad de Dios en nuestras relaciones, porque entendemos que debemos de tener estas relaciones así, bien, buenas. Somos fieles porque honramos a Dios en nuestra vida. Y también tenemos autocontrol porque hemos aprendido a controlar nuestros deseos. Somos personas que nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. ¿Podemos tener errores? ¿Hemos fallado en algunas de estas cosas? Seguramente. Si nos enfocamos en el corazón, y termino con esto, ¿no? Dios espera que los padres cultivemos adecuadamente el amor, la conciencia y la fe de los hijos. Debemos rechazar el enfoque de desarrollo de ciertas habilidades o solamente de la provisión de necesidades físicas. Ya esto no es tan importante, necesitamos ir al corazón de la persona para que del corazón salgan las cosas correctas que requieren nuestros hijos. No son las habilidades físicas ni las intelectuales las que lo hacen ser mejor. Una persona tierna, una persona con frutos del Espíritu, una persona con sensibilidad, tendrá mejores resultados. Si Dios te dio una manera de formar el corazón del niño, no tomarás la oportunidad. Si Dios te da la oportunidad a ti de cambiar el corazón a alguien que está escuchando el Evangelio, no la vas a tomar. Yo te invito a que reflexionemos hoy y Dios está poniendo personas enfrente de ti y de mí para que les hablemos, para que ellos sean transformados. Tomemos la oportunidad, hermanos. Pero si la vamos a tomar, tenemos una responsabilidad muy grande al influir en ellos. Y la responsabilidad es que ellos vean en nosotros integridad, valor, confianza, seguridad, fe y algunos otros frutos del Espíritu serán necesarios también. Cultivemos esto, hermanos, adorando a Dios en familia. Esta es nuestra familia espiritual. Cuando vengamos aquí, adoremos a Dios con todo nuestro corazón, amándolo, aprendiendo a amar. Adoremos a Dios en familia porque limpia nuestros corazones. Adoremos a Dios en familia porque forma en nosotros una buena conciencia. Adoremos a Dios en familia porque nos ha fortalecido en fe no fingida, que sale de nuestro corazón y que transforma nuestras vidas. Haciendo un resumen, hermanos, entonces todas las enseñanzas, para bien o para mal, se dan en el hogar, se dan en el núcleo familiar. Las enseñanzas de los padres inculcan valores, actitudes, respuestas de una perspectiva general de la vida en nuestros hijos. El hogar es el campo de entrenamiento. Ahí donde nosotros los enseñamos, ahí donde ellos crecen, donde nos ven interactuando, ahí van a formarse como son. Así que tengamos mucho cuidado y pidamos ayuda al Espíritu Santo para que nosotros podamos influir en nuestros hijos de manera positiva, que puedan cambiar, que sepan que nosotros también reconocemos nuestros errores y somos capaces de cambiar. Aprendamos a reverenciar a Dios, a reconocerlo en todos nuestros caminos y amarle con todo el corazón por encima de todas las cosas que tenemos. Y entonces ellos entenderán que amar a Dios es relevante, que es importante, que puede cambiar su vida en cualquier momento. Y seguramente, hermanos, cuando ellos tengan problemas, acudirán también a Dios. Y si logramos eso, influir en ellos en eso, el Señor los va a tomar de la mano y no los va a soltar nunca. Es garantía porque es una promesa de Dios, que si nosotros influimos en nuestros hijos para bien desde pequeños, Dios no los va a soltar nunca. Así que tengamos esto en nuestro corazón y aprendamos a adorar a Dios cada día y amarle como Él se merece. Aunque sientas a veces que no lo haces del todo bien, pues nunca es tarde. Si tú crees que ya pasamos la edad para influir a nuestros hijos, no es cierto. Nosotros podemos influirlos siempre. Dios puede cambiarlo por más destrozado que se encuentre. Una oración que nosotros hagamos por ellos puede cambiarle la vida a ellos también, porque Dios puede respondernos en oración a nosotros si le buscamos con el corazón.
Afortunadamente, por la gracia de Dios, Él puede cambiarnos a nosotros y puede también cambiar a nuestros hijos. Si ya no tuviéramos remedio después de cierta edad, pues estaríamos muy decepcionados. Pero Dios puede cambiarnos a todos en cualquier momento. Así que no dejemos de orar. Adoremos a Dios en oración. Adoremos a Dios con nuestra fe. Adoremos a Dios con todo lo que tenemos, con toda nuestra fuerza. Necesitamos ir cada vez más rápido, hermanos, porque el mundo nos está poniendo retos muy diferentes. Aumentamos nuestro conocimiento de su palabra. También adoramos a Dios haciendo eso. Adoramos a Dios obedeciendo, instruyendo cuidadosamente a nuestros hijos y siendo de influencia para todas las personas que están alrededor de nosotros. No dejemos de hacerlo y esto será la alabanza más grande que podamos brindarle a nuestro Dios. Y si lo hacemos en familia, es lo que dice ahí, adoremos a Dios en familia porque Dios tiene un plan para nosotros. Todos estamos incluidos. Nadie de los que estamos aquí, ni nuestros hijos que no están aquí, están fuera. Todos estamos incluidos. Así que yo los invito ahora a que esta adoración sea una adoración constante en nuestra vida, que no solamente sea aquí en la iglesia, sino que hayamos entendido que la reflexión nos lleva a cada pequeño detalle de nuestra vida diaria, cotidiana, que debemos reflexionar y que debemos de tener cuidado en ella. Y entonces, adorando así de esta manera, celebraremos al Rey todos juntos. Espero que el Señor les bendiga.